Bienvenidos y bienvenidas a esta primera práctica del programa para principiantes Yoga desde cero. Esta primera práctica, conexión con el cuerpo, lo que vamos a hacer es conectar con las diferentes partes de nuestro cuerpo, movilizando fundamentalmente articulaciones y columna vertebral. Comenzamos. La primera posición en la que te invito a que te coloques es sentada en el suelo, tratando de enraizar bien las nalgas. Vamos a sentir los isquiones, que puedes tocarlos sintiendo estos huesitos, que son los isquiones, cómo se anclan bien en la tierra. Piernas extendidas, columna larga, pecho abierto. Y desde esta posición puedes apoyarte con las manos detrás y lo que vamos a empezar es a movilizar las articulaciones de abajo arriba para conectar con ellas y despertar estas partes del cuerpo que a veces tenemos dormidas. Así que yo te invito que desde esta posición observes los deditos de tus pies y comiences a flexionar y estirar. Es posible que sientas cómo te cuesta, puede ser normal después de llevar siempre metido el pie dentro de unos zapatos, pero esto es muy liberador y de alguna manera te hace conectar bien con esos pies que vamos a necesitar bien fuertes para la siguiente práctica. Así que flexiona, estira, flexiona, estira. Poco a poco, a medida que avances, vas a sentir como cada vez te cuesta menos. Eso es. Vamos a acompañar ahora el movimiento con la flexión y extensión del tobillo, así que lleva los deditos en punta, los deditos del pie, estira bien todo el tejido del empeine y dirige los deditos arriba. Flexiona, extiende, flexiona, extiende. Puedes acompañarlo del movimiento de los dedos o simplemente movilizar el tobillo. Lo que estamos tratando es de liberar energía bloqueada de estas articulaciones, movilizarlas, lubricarlas y despertarlas. A continuación vamos a hacer rotaciones del tobillo. Manteniendo las piernas extendidas, vamos a rotar hacia afuera los tobillos. Es bastante gustoso, la verdad, después, sobre todo por las mañanas, que tenemos siempre las articulaciones como más rígidas. Y hacia adentro. Hacia afuera de nuevo. Y hacia adentro. No lo comenté al inicio, pero es interesante que en esta práctica y en todas las que vamos a hacer en este programa no uses calzado, incluso que tampoco lleves calcetines. Trata de llevar los pies descalzos para poder flexibilizar y movilizar mejor, que tengan más libertad los deditos del pie. Bueno, pues vamos a subir a la articulación siguiente, que es la rodilla. Nos seguimos manteniéndonos en esta posición y lo que vamos a hacer es vas a flexionar tu rodilla derecha, vas a entrelazar los dedos de las manos detrás de tu rodilla derecha y vas a flexionar la rodilla hacia tu pecho. Eso sería una flexión y ahora vas a estirar bien la pierna y eso sería una extensión. Así que ahora vamos en dinámico, estirando y flexionando, sintiendo cómo ahora vas liberando energía bloqueada de tu rodilla derecha. Estira, flexiona. Y vamos a poner el foco realmente en lo que está ocurriendo en la rodilla. Muchas veces hacemos movimientos mecánicamente o de forma automática, pensando a lo mejor en otras cosas, y es interesante siempre, en cada movimiento que hagamos, llevar plena consciencia de lo que estás haciendo y lo que está ocurriendo en esta articulación. Estupendo. Tal y como estás, vamos a mover, haciendo círculos hacia afuera, el pie derecho, haciendo una ligera rotación de rodilla. No debemos de sentir ninguna molestia extraña, ningún dolor. Y hacia adentro. Muy bien, pues puedes apoyar ya el pie derecho, estira tu pierna derecha y repetimos con la pierna izquierda. Entrelaza los dedos de las manos, colócalos detrás de tu rodilla izquierda, flexiona la rodilla a tu pecho y estira. Flexiona y estira. Por ahora la respiración debe ser fluida, sin controlar. Estira. Flexiona, llevando ahora toda la atención a lo que ocurre en tu rodilla izquierda, eliminando cualquier bloqueo que haya estancado en esta articulación. Puedes aumentar el ritmo, si así te lo pide el cuerpo, o ir un poquito más despacio. Flexiona, estira, flexiona. Maravilla.
Estupendo. Manteniendo la rodilla izquierda flexionada, vamos a empezar a hacer pequeñas rotaciones, llevando el pie en círculos hacia la izquierda. Recuerda que no debes de sentir ninguna molestia extraña en la rodilla, debe ser más liberador. Y hacia adentro. Estupendo, pues vamos a ir parando, puedes apoyar ya el pie en el suelo, estirando la pierna izquierda y ahora subimos a la siguiente articulación. Qué gran importancia tienen las caderas. Vamos a liberarlas y a movilizarlas, siempre de menos a más progresivamente. De nuevo te invito a que apoyes las manos detrás, puedes apoyar las plantas de los pies en la esterilla. Quizá a lo ancho de la esterilla sería bueno para dar holgura y espacio. Deja caer una rodilla sobre la otra y lo que vamos a hacer es, primero de manera muy consciente, observando de dónde viene el movimiento, vas a dejar caer ambas rodillas hacia el suelo izquierdo. De nuevo las llevas al centro y dejas caer hacia el suelo derecho. Lo vamos a hacer despacito y a medida que vayamos ya sintiendo de dónde viene el movimiento, vamos a ir aumentando el ritmo al centro, derecha, al centro, izquierda. ¿De dónde viene el movimiento? Vamos a llevar el foco, fijaos, el movimiento lo estoy haciendo con mis rodillas, pero lo que debo de sentir es lo que está ocurriendo en ambas caderas. Aquí hay rotación externa, rotación interna. No pasa nada si no lo llegas a sentir, esa rotación externa o interna, pero desde luego sí que te invito a que observes que el movimiento realmente nace de aquí, que a través de donde dirigimos nuestras rodillas, lo que estamos haciendo es movilizar la zona de las caderas y de la pelvis. Como veis, yo ya estoy empezando a aumentar un poquito el ritmo, así que te invito a que también lo hagas si te sientes cómoda, cómodo. Esto es maravilla para realizarlo cada mañana porque además quizá lo empieces a sentir, no solamente movilizas caderas, sino que también libera toda la tensión pélvica. Ahí, eso es. Cada vez nos cuesta menos, cada vez sentimos ya que entramos en calor en toda esta zona. Y la zona de las caderas es súper importante tenerlas móviles, flexibles, como todo el cuerpo evidentemente, pero la zona de las caderas y de la pelvis, pues normalmente por tener una vida más sedentaria la solemos tener algo más rígida y es importante conectar con esta parte y movilizarla y flexibilizarla. Vamos a ir parando ya. Despacito, puedes mantener de nuevo las plantas de los pies en la tierra porque seguimos de una manera algo más intensa movilizando toda esta zona. Así que vas a extender las piernas para entrar de una manera mucho más accesible, vas a flexionar tu rodilla derecha y desde aquí vas a apoyar tu tobillo derecho sobre el muslo izquierdo. Ahora sí, flexiona tu rodilla izquierda y vas a sentir ahora cómo te está tirando, ¿verdad? Sientes cómo estás liberando tensión de toda la zona de la nalga derecha. Es posible que para ti este punto ya sea muy intenso, entonces te sugiero que te quedes aquí respirando y permitiendo que se libere tensión de toda la zona de la cadera, de la nalga derecha. Si crees que puedes avanzar un poquito más, entonces te invito a que poco a poco vayas acercando, presionando el suelo con tus manos, la nalga hacia tu talón izquierdo. Ahora ya sí, cada vez va siendo un poquito más intenso, pero bastante liberador. No debemos de sentir nada en la rodilla derecha, debemos de sentir liberación en la zona de la nalga derecha. Si aquí te sientes a gusto y quieres avanzar un poquito más, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a llevar toda esta estructura hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Entonces cada uno va a ver en qué nivel se queda, en qué posición se queda en base a su cuerpo hoy. Estupendo, pues vamos a ir parando ya. Deshacemos igual que hemos construido, así que estira tu pierna izquierda, descruza la derecha, estírala y repetimos lo mismo con el otro lado. Flexiona la rodilla izquierda y coloca tu tobillo izquierdo sobre el muslo derecho. Ahora ya puedes flexionar tu rodilla derecha. Bien, te recuerdo, este sería el primer nivel. Si aquí ya sientes mucha tensión en todo el tejido de la nalga izquierda,
te invito a que te mantengas aquí respirando. Si crees que puedes avanzar un poquito más, entonces presiona el suelo con tus manos y acerca el talón derecho al tobillo derecho. Esto ya empieza a ser un poquito más intenso. Y si crees que quieres avanzar un poquito más, entonces empezamos a darle movilidad hacia un lado y hacia otro. Y llevamos la atención a todo lo que ocurre en esa zona pélvica. Recuerdo que en la clase de hoy, en la que estamos ya conectando con nuestro cuerpo, lo que queremos es movilizar articulaciones, movilizar tejido y columna vertebral, que eso lo vamos a realizar ahora también. Así que vamos a movilizar y conectar con estas partes. Muy bien. Una última. Estupendo. Pues vamos a ir parando ya y para deshacer siempre deshacemos igual que construimos. Así que estira la pierna derecha, descruza a la izquierda, estírala. Vamos a movilizar un poquito y quizás sientes toda esta zona mucho más libre, ¿sí? Y ahora nos vamos a colocar en cuadrupedia para terminar con las caderas en esta posición de cuadrupedia. Como ves, ya vamos a ir cambiando las posiciones del cuerpo en el espacio y es interesante ver cómo podemos seguir trabajando en la zona pélvica y caderas, pero desde otra posición, que es cuadrupedia. Bien. Colocamos las manos en el suelo, las rodillas más o menos debajo de las caderas. Lo que vamos a hacer es círculos con la pelvis. Así que vamos a empezar haciendo círculos pequeños, los vamos aumentando, círculos más pequeños a círculos un poquito más amplios, llevando de nuevo la atención a todo lo que está ocurriendo en esta zona de aquí. Quizá puedes hacer círculos más amplios, quizá incluso puedas dirigirte hacia la esterilla y retroceder. Siéntete libre de hacer lo que tu cuerpo te pida y una vez ya no puedas hacer círculos más amplios, pues reducimos a círculos de nuevo más pequeños. Vamos a cambiar la dirección, sea cual sea la dirección que hiciste, cambiamos la dirección. Ahora hacia el otro lado, de círculos más pequeños a círculos un poquito más amplios. Y una vez ya hayas llegado a tu tope, reduce a círculos más pequeños de nuevo, hasta que poco a poco vayas parando. Seguimos en postura de cuadrupedia, en posición de cuadrupedia, porque ahora ya sí que hemos liberado y movilizado la zona de las caderas, vamos a pasar a movilizar nuestra columna vertebral. Y lo vamos a hacer con una postura que quizá conozcas, se la conoce como gato-vaca, es una postura dinámica en la que aquí ya sí vamos a empezar a coordinar movimiento con respiración y yo te voy a guiar. Bien, desde esta posición vamos a comenzar inhalando por la nariz. Recuerda que siempre se inhala y se exhala por la nariz. Inhalando vas a dirigir el coxis hacia arriba, tal y como estoy haciendo yo. Poco a poco también vas arqueando la columna, vas llevando hombros atrás, abre tu pecho, mira de arriba. Y cuando ya no puedas inhalar más, entonces exhala por la nariz, dirigiendo la coronilla hacia la tierra. Empuja el suelo con tus manos, curva todo lo que puedas, curva, 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 dirige el coxis hacia la tierra y suelta todo el aire. De nuevo inhala y dirige arriba el coxis, arquea, abre pecho, exhalando cabeza hacia abajo, empuja bien el suelo con tus manos, curva la columna, suelta todo el aire por la nariz. Vamos a darle un poquito más de ritmo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Esta postura en sánscrito tiene el nombre de Marjariyasana. Así que te invito, si quieres profundizar un poquito más en ella, que veas el tutorial de esta postura que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Inhala. Exhala. Y una última. Inhala. Exhala todo el aire.
y de nuevo vuelves a cuadrupedia. Y de cuadrupedia nos vamos a sentar en nuestros isquiones. Busca una postura cómoda, no tienes que hacer ninguna postura compleja, quiero que estemos cómodos en esta primera clase. Así que asegúrate de tener las dos nalgas bien en el suelo, los dos isquiones bien enraizados. Vamos a movilizar ahora los hombros, entonces te invito a que poses tus manos sobre tus hombros, lleves codos hacia adelante y desde aquí vamos a hacer círculos con ellos. Así que inhalando, dirige codos arriba, exhalando hacia atrás. Inhala, arriba, exhala, atrás. Sintiendo de dónde viene el movimiento, recuerda, ahora estamos movilizando la articulación de los hombros. Primero de adelante a atrás y ahora de atrás a adelante. Así que vamos a cambiar la dirección. Exhala, inhala, sube codos. Exhala, inhala, exhala. Y una última, inhala por detrás, exhala por delante todo el aire. Muy bien, y ahora ya puedes posar las manos sobre tus rodillas. Puedes mantener unos ojos abiertos o si lo prefieres, te invito a que lentamente cierres tus ojos en esta misma posición, observando cómo está tu cuerpo desde unas nalgas en la tierra, con una pelvis estable. Observa cómo están tus caderas después de haber conectado con ellas, después de haberlas movilizado. Observa cómo están tus piernas, cómo están tus tobillos, los deditos de tus pies. De nuevo vuelve a llevar la atención a tus caderas, a tu pelvis. Y desde ahí sube por tu columna vertebral, observando cómo se encuentra. Una columna larga, pero sin tensión. Observa cómo están tus hombros. Si tienen o ya no tienen ninguna tensión. Cuello largo, rostro relajado. Y ahora que has llevado toda la atención a tu cuerpo, te invito a que lleves la atención a tu respiración. Inhala y exhala por la nariz, sin controlar, simplemente observando cómo es tu respiración, cómo es la inhalación, cómo entra el aire por tus fosas nasales. ¿Y cómo es tu exhalación? ¿Cómo sale el aire por tus fosas nasales? Lleva toda tu atención al ritmo, a la intensidad de tu respiración, a la temperatura, sin juzgar. Sea como sea tu respiración en este instante, es perfecta. Sin juzgar, simplemente obsérvala. No queremos marcar ningún ritmo específico hoy, simplemente observamos. No dejamos de observar.
Estupendo. Solamente si estás preparado o preparada, te invito a que lentamente, desde esta calma que estás cultivando y esta conexión, vayas abriendo lentamente los ojos si te apetece. Yo sí los voy a abrir. Para despedirme, todos vosotros y vosotras, de esta primera práctica, de esta primera sesión, que espero que os haya servido. Muchas gracias. Namaste.